Era el año 2016 en Ciudad Juárez, una ciudad que había sido tragada por la violencia, donde la muerte era más una rutina que una tragedia. En las afueras de la ciudad había un sitio del que nadie hablaba, pero todos conocían. El cementerio, le llamaban, aunque no tenía lápidas ni cruces. No era un lugar sagrado, no había oraciones ni despedidas. Era donde los narcos tiraban los cuerpos de aquellos que caían en desgracia, los desaparecidos que nunca serían buscados. Un terreno baldío, seco, lejos de los ojos de la ley, donde las almas de los muertos eran abandonadas sin piedad, junto con la memoria de lo que alguna vez fueron. Hugo había trabajado para ellos durante casi 5 años. Era un hombre reservado, alguien que aprendió a callar y no a hacer preguntas. Su vida, como la de muchos otros, estaba marcada por la supervivencia, no por los principios. Sabía que no había futuro en lo que hacía, pero en esa ciudad, a veces lo único que podías hacer era esperar que te olvidaran. Lo habían reclutado para hacer trabajos sucios, cosas de las que nadie quería hablar, pero todos sabían que ocurrían. Su tarea más frecuente era cavar. No importaba cuántos cuerpos habían tirado ya, siempre había más. La violencia no tenía fin y el cementerio seguía creciendo. Los que llegaban ahí ya no eran personas, eran sombras que habían cruzado al otro lado. Hugo pensaba que los muertos eran solo eso, muertos. Que los cuerpos inertes no sentían, no hablaban, no se movían. Pero pronto, esa convicción se disolvería. Aquella noche le asignaron ir al cementerio. A diferencia de otras veces, no fue con otros. Esta vez, debía ir solo, pues solo necesitaban un par de nuevas fosas. El cartel no estaba inquieto, aún no había cuerpos que enterrar, pero querían estar listos, por si acaso. El paisaje desértico estaba sumido en la oscuridad, apenas iluminado por la pálida luz de la luna. El frío de la noche calaba hasta los huesos, algo que Hugo había sentido muchas veces antes. Pero esa noche, el frío era diferente, más denso, como si lo envolviera. Comenzó a cavar en silencio, escuchando el sonido rítmico de la pala al golpear la tierra seca. El esfuerzo físico lo mantenía distraído, su mente en blanco, casi anestesiada por la rutina del horror. Sin embargo, mientras levantaba la tierra, notó que el aire se volvía más pesado, más opresivo. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio, pensó que era el viento, un eco lejano que se arrastraba entre los matorrales. Pero no era viento. Era un lamento. Bajo, gutural, como si la tierra misma estuviera gimiendo de dolor. Hugo se detuvo, la pala suspendida en el aire. El sonido se hacía más claro, casi como una voz. No puede ser, pensó, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Llevaba demasiadas noches sin dormir bien, con la paranoia acosándolo, sabiendo que cualquier error le podría costar la vida. Pero el sonido no cesaba. Era un murmullo constante, persistente, y provenía del suelo. Decidió ignorarlo. No era más que su imaginación, una ilusión causada por el cansancio. Volvió a clavar la pala en la tierra, pero esta vez el sonido se hizo más fuerte, más definido. Los lamentos ahora eran voces, muchas voces, que se entremezclaban en un cántico de desesperación. Hugo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Apretó la pala con fuerza, su respiración se volvió agitada. De repente, una ráfaga de viento levantó polvo, cubriéndolo de tierra y obligándolo a cerrar los ojos. Fue en ese momento que lo sintió. Algo frío, húmedo, como la piel de un cadáver, rozó su pierna. Instintivamente dio un salto hacia atrás, su corazón martillando en su pecho. Miró a su alrededor, desesperado por encontrar una explicación. No había nadie. Volvió a sentirlo, esta vez con más fuerza. Una mano invisible lo agarró por el tobillo, su agarre helado penetrando su piel. Miró hacia abajo y, para su horror, vio una mano emerger lentamente de la tierra. Sus dedos estaban descompuestos, los huesos expuestos bajo la piel putrefacta. Era imposible. Nadie estaba enterrado allí aún, él lo sabía. Pero ahí estaba esa mano, aferrándose a su pierna con una fuerza sobrehumana. El pánico lo invadió. Soltó la pala y comenzó a correr,
tropezando en la oscuridad, pero cada vez que daba un paso, sentía que la tierra misma lo estaba persiguiendo. Las voces se volvían gritos, clamando justicia, venganza, redención. Cada una de ellas le exigía respuestas, le rogaba liberación. Hugo no podía correr más rápido. El terreno lo traicionaba, haciendo que cayera varias veces al suelo. Pero la mano no lo soltaba, tirando de él, arrastrándolo hacia las fosas que él mismo había cavado. En un acto desesperado, Hugo logró liberarse y se lanzó hacia la camioneta. Sus manos temblaban mientras trataba de encender el motor. Al fin, el vehículo rugió a la vida, y Hugo aceleró, dejando atrás el cementerio y esos lamentos que seguirían resonando en su cabeza. Pero mientras conducía, una sensación de vacío lo inundó. Aunque había escapado físicamente, una parte de él se había quedado atrás, en ese lugar maldito. Durante días, Hugo no pudo dormir. Los gritos de los muertos lo seguían incluso en sus sueños. Los veía salir de la tierra, sus cuerpos mutilados y descompuestos, caminando hacia él, acusándolo de ser parte del ciclo interminable de muerte y violencia. Ya no podía soportar estar solo. A cada sombra la veía moverse y cualquier ruido en la noche lo hacía sobresaltarse. A sus compañeros no les contaba nada, sabiendo que lo tomarían por loco. En ese mundo, la cordura era lo primero que uno perdía. Finalmente, decidió nunca más volver al cementerio. No le importaba lo que el cartel le ordenara, si lo obligaban, preferiría recibir una bala. Pero lo más extraño fue que nunca se lo pidieron. Días después, escuchó que otros habían ido a cavar nuevas fosas, pero ninguno de ellos había reportado nada fuera de lo normal. Parecía que lo que Hugo había experimentado, solo él lo había vivido. Y sin embargo, sabía que era real. Podía sentir la huella de esa mano en su pierna, la marca invisible que le había dejado esa noche. Pasaron meses. Hugo intentó seguir adelante, pero los recuerdos lo atormentaban. Una noche, mientras estaba solo en su casa, el sonido volvió. Al principio pensó que era el viento, igual que aquella vez. Pero pronto se dio cuenta de que no. Eran ellos, los muertos, los que no habían encontrado paz. Esta vez no venían desde la tierra, sino desde el interior de su propia mente, reclamando lo que era suyo. Hugo entendió que nunca se libraría de ellos. Los muertos lo habían marcado, y aunque intentara escapar, siempre estarían allí, esperando el momento oportuno para arrastrarlo, como ya lo habían intentado aquella noche. Días después, desapareció sin dejar rastro. Nadie lo buscó. En una ciudad donde la muerte era cotidiana, un hombre más o menos no importaba. Algunos decían que había huido a Estados Unidos, buscando empezar de nuevo. Otros, que el cartel finalmente había decidido que sabía demasiado y lo habían callado para siempre. Pero los que conocían la verdadera historia, los pocos que habían oído los susurros sobre el cementerio, sabían que Hugo no había escapado ni había sido asesinado. El cementerio lo había reclamado, como lo hacía con todos aquellos que, de alguna manera, se convertían en parte de ese oscuro y terrible secreto. El cementerio seguía siendo el mismo, un terreno olvidado en las afueras de Ciudad Juárez. Nadie que no estuviera involucrado con el cartel se atrevía a ir allí. De vez en cuando, algún campesino decía haber oído ruidos extraños en la noche. Algunos aseguraban que, si te acercabas lo suficiente, podías oír los lamentos de aquellos que nunca fueron encontrados. Pero esos eran solo rumores, historias que la gente contaba para asustar a los niños y mantenerlos alejados de ese lugar. Aún así, todos sabían que había algo en ese terreno. Algo que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Algo que seguía esperando, acechando en la oscuridad, esperando su próxima víctima. Y aunque nadie lo admitiera en voz alta, todos sabían que una vez que el cementerio te reclamaba, no había vuelta atrás. Hugo fue solo uno de muchos, una sombra más entre tantas, atrapado en un ciclo eterno del que nunca se podría escapar. Y en Ciudad Juárez, donde la muerte era una compañera constante. Los que nunca se fueron. Tijuana, 2020. Las calles eran más oscuras ese año.
La violencia no era algo nuevo, pero la brutalidad parecía haberse intensificado de una forma que pocos podían entender. En medio de esa tormenta de sangre y muerte, un hombre, llamémosle César, fue arrastrado a un mundo que ningún entrenamiento, por más cruel que fuera, lo había preparado para enfrentar. César había pasado los últimos años trabajando para una organización que controlaba el flujo de drogas y armas en la región. No era un hombre violento por naturaleza, pero la necesidad lo llevó a tomar decisiones que cambiaron el rumbo de su vida para siempre. Su trabajo, en apariencia sencillo, era vigilar un sótano, un lugar donde traían a los secuestrados. No participaba en las torturas ni en las ejecuciones. Su deber era más administrativo, vigilar las cámaras, asegurarse de que nadie entrara o saliera sin autorización. Pero en esos días oscuros de 2020, las cosas comenzaron a cambiar. El sótano estaba en una casa vieja, oculta entre calles polvorientas de las afueras de la ciudad. Apenas iluminada por farolas que parpadeaban, el lugar ya tenía una atmósfera pesada, casi sofocante. César pasaba largas horas en la pequeña habitación de control, observando las pantallas en blanco y negro que mostraban cada rincón del sótano. El frío del lugar siempre se le metía en los huesos, aunque fuera pleno verano, y los crujidos de la madera vieja parecían, a veces, susurros que lo llamaban por su nombre. Durante semanas, todo transcurrió como era de esperarse. Los secuestrados entraban, pero no siempre salían. Algunos desaparecían de forma misteriosa, sin que él entendiera qué pasaba con ellos. Los jefes simplemente le decían que no preguntara, que esa era la manera en que funcionaban las cosas. Y así lo hacía, por miedo a acabar como uno de los tantos que se perdían en la oscuridad. Pero una noche, algo cambió. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando lo vio por primera vez. Estaba revisando las cámaras, como siempre, cuando notó un movimiento en una de las pantallas. Era una de las habitaciones vacías del sótano, un lugar donde nadie había sido llevado ese día. En el monitor, la figura borrosa de una mujer cruzaba la habitación, lenta, casi flotando. Su cuerpo era delgado, y su cabello largo le cubría el rostro. Pero lo que más le inquietó fue que esa mujer no estaba registrada como ninguna de las víctimas o secuestradas. De hecho, esa habitación debía estar vacía. Parpadeó, incrédulo, y volvió a revisar la pantalla. La figura había desaparecido. Inquieto, César decidió no decir nada. Tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada. Después de todo, las noches de guardia a veces eran interminables y el insomnio podía nublar el juicio. Pero en los días siguientes, las apariciones comenzaron a volverse más frecuentes. Figuras que no pertenecían a nadie, que nunca habían sido llevadas ahí, cruzaban frente a las cámaras. Algunas parecían mujeres, otras hombres, pero todos compartían algo en común. Sus cuerpos se veían incompletos, rotos, como si el sufrimiento se hubiera grabado en su carne. Una madrugada, harto de no encontrar explicación, César se atrevió a preguntarle a uno de sus superiores, un hombre mayor que se hacía llamar el Lobo. Este lo miró con una mezcla de sorpresa y hastío, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Esos son los desaparecidos», le dijo, su voz ronca. «No te preocupes por ellos. A veces regresan, pero no como los recuerdas. Solo asegúrate de que no te sigan». Las palabras del Lobo no hicieron más que empeorar la situación. Ahora, cada vez que veía una de esas figuras, sentía un frío inhumano recorrerle la espalda. ¿Qué quería decir con que no los recordabas? Las cámaras mostraban algo que no debía estar ahí, y el hecho de que los jefes no parecieran preocupados lo llenaba de un miedo que no sabía cómo manejar. Una noche, la situación escaló. César estaba observando las cámaras como de costumbre cuando notó que en una de las celdas, donde tenían a un secuestrado que había llegado esa misma tarde, había una figura más. El hombre, un joven con la cara llena de moretones, dormía en el suelo. Pero lo que llamó su atención fue la figura a su lado, un hombre alto, delgado, con los ojos hundidos y una expresión de dolor grabada en el rostro. Era otro de los desaparecidos. La figura estaba arrodillada junto al secuestrado, observándolo como si lo estuviera estudiando. Luego, lentamente, se inclinó hacia él, como si fuera a susurrarle algo al oído.
De repente, el secuestrado comenzó a agitarse, sus piernas y brazos sacudiéndose en convulsiones. César, con el corazón en la garganta, se levantó de la silla y corrió hacia la celda. Cuando llegó, el hombre ya estaba muerto. No había señales de violencia, pero su rostro estaba torcido en una mueca de puro terror. César revisó las cámaras de nuevo. La figura había desaparecido. A partir de ese momento, los desaparecidos comenzaron a aparecer con más frecuencia. Ya no solo en las cámaras, sino también fuera de ellas. César empezó a notar su presencia incluso en la casa donde dormía. Sombras que cruzaban las esquinas de su vista, murmullos que no podía comprender pero que sentía profundamente en su mente. Intentó ignorarlos, pero era inútil. No importaba a dónde fuera, siempre estaban ahí, acechándolo. Finalmente, decidió que ya no podía más. Le pidió a sus jefes que lo sacaran de ese trabajo, pero ellos se negaron. «Sabías a lo que te metías», le dijeron. «Este es el precio por estar aquí. No puedes irte, porque ellos no te dejarán ir». Desesperado, César intentó huir por su cuenta. Una madrugada, tomó lo poco que tenía y salió corriendo de la casa hacia la carretera más cercana. Pero mientras avanzaba, notó que las luces de los autos comenzaban a parpadear y el frío en el aire se volvió insoportable. Las sombras comenzaron a formarse a su alrededor, figuras oscuras que lo seguían de cerca, susurrando su nombre, recordándole lo que había visto. César corrió, pero nunca llegó a su destino. Fue encontrado días después, vagando por las calles de Tijuana, con la mirada perdida y balbuceando incoherencias sobre los que regresan. Nadie sabe exactamente qué fue lo que vio o qué fue lo que lo siguió, pero desde entonces, las historias sobre los desaparecidos han crecido. Dicen que hay lugares en esta ciudad donde las almas de los que nunca se encontraron siguen atrapadas, vagando, buscando justicia o venganza. Y si alguna vez llegas a esos lugares, asegúrate de no mirar demasiado tiempo a las sombras, porque podrías ver algo que nunca podrás olvidar. La sombra de los sicarios. Mi nombre es Manuel, pero prefiero mantener mi apellido en el anonimato. Tenía 27 años cuando lo vi por primera vez y desde entonces mi vida se desmoronó en una espiral oscura de miedo y paranoia. Todo comenzó en ese pequeño pueblo olvidado de Sinaloa, donde el calor sofocante y el polvo se mezclaban con el olor de la muerte, un lugar donde las reglas no existían y el peligro acechaba en cada esquina. Había llegado ahí por necesidad. La vida en la ciudad se había vuelto insostenible, trabajos mal pagados, deudas acumulándose y la desesperación golpeando cada día más fuerte. Cuando me ofrecieron trabajar como ayudante en una morgue clandestina, no lo pensé dos veces. El dinero era fácil, rápido. Sabía que lo que hacíamos no era legal. Traían cadáveres de todos lados, sin nombre, sin historia, y nosotros los desaparecíamos. No hacía preguntas, sabía que no debía hacerlas. Solo me enfocaba en hacer mi trabajo y cobrar al final del día. Durante meses, el ritmo de la vida fue el mismo. Cuerpos que llegaban en la oscuridad, trabajo mecánico, noches sin fin llenas de murmullos y silencios pesados. Los jefes nos decían poco, pero sabíamos quiénes eran. Sicarios. Hombres sin rostro ni alma que hacían el trabajo sucio del narco. Había aprendido a no hacer contacto visual con ellos, a no destacar. Sabía que para ellos solo éramos herramientas desechables. Todo cambió una noche calurosa, cuando me llamaron para recoger un cuerpo. Era diferente a lo habitual. Recuerdo que el aire estaba cargado de algo extraño, un olor metálico mezclado con el sudor y la muerte inminente. Al llegar al lugar, vi algo que jamás olvidaré. 3 hombres colgaban de sus pies, atados a una viga en una bodega abandonada. Sus cabezas tocaban apenas el suelo, la sangre goteaba lentamente de sus bocas. No estaban muertos, aún. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el leve gemido de uno de ellos. Sus cuerpos temblaban, convulsionando, entre la vida y la muerte. Los ojos de uno de ellos me miraron directamente, y en su mirada había una súplica muda, una mezcla de horror y resignación.
El sicario encargado, un hombre robusto de rostro inexpresivo y mirada vacía, se acercó a mí. Me entregó un cuchillo oxidado, largo y filoso, y señaló las cuerdas que sujetaban a los hombres. No dijo una palabra. No hacía falta. La orden estaba clara, debía cortar las cuerdas. Lo miré, confundido, aterrorizado, esperando que me dijera que era una broma o que cambiaría de opinión. Pero su mirada no titubeó. La peor decisión de mi vida fue obedecer. Mis manos temblaban mientras levantaba el cuchillo. Cada paso hacia esos hombres colgados era un peso más en mi conciencia, una carga que sabía que nunca me quitaría. Sentí el calor de sus cuerpos aún vivos, el olor de su sudor mezclado con sangre y el miedo palpable en el aire. Cuando corté la primera cuerda, el hombre cayó al suelo con un golpe sordo. No se movió. Los otros dos comenzaron a gemir más fuerte, con un sonido que me rasgó el alma. Corté las otras cuerdas y ahí quedaron los tres, inertes, pero respirando. El sicario se acercó, sacó una pistola y, sin titubear, les disparó en la cabeza, uno por uno. El sonido de los disparos retumbó en mis oídos, pero lo que me dejó marcado fue el silencio que siguió. El vacío absoluto. Terminé mi trabajo esa noche como cualquier otra. Llevé los cuerpos a la morgue, los preparé para su desaparición. Pero algo en mí había cambiado. No pude dormir durante días. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros. Sentía el peso del cuchillo en mi mano, el sonido de sus cuerpos cayendo, la sangre que manchaba mis zapatos. Pasaron semanas antes de que el miedo empezara a dominarme completamente. Empecé a notar cosas extrañas. En las calles del pueblo, a veces sentía que alguien me observaba. Miradas fugaces desde las sombras, autos que parecían seguirme. Creí que era mi paranoia, los efectos de haberme involucrado en ese mundo oscuro. Pero luego comenzaron las llamadas. Eran siempre de noche, a la misma hora. El teléfono sonaba y, al contestar, no había nadie al otro lado. Solo un ruido sordo, como una respiración profunda, lenta, constante. Pensé que era una broma macabra, pero las llamadas continuaban. Cada vez que sonaba el teléfono, el frío me recorría el cuerpo. Sabía que alguien me estaba vigilando, pero no sabía quién y por qué. Un día, al salir de la morgue, encontré una nota en el parabrisas de mi coche. Solo tenía una palabra: vuelve. No había ningún nombre, pero entendí el mensaje. No podía escapar de ellos. Aunque no supiera quién me había dejado la nota, sabía que no había manera de salir de esto limpio. Las cosas solo empeoraron. Empecé a tener pesadillas con los hombres que había visto morir. En mis sueños siempre estaban colgados de los pies, pero esta vez no estaban inmóviles. Se retorcían, sus ojos vacíos me seguían, y sus manos ensangrentadas intentaban alcanzarme. Me despertaba empapado en sudor, con el sonido de sus voces ahogadas resonando en mi cabeza. Una noche, mientras regresaba a mi casa, vi un auto estacionado frente a mi puerta. Era un sedán negro, sin placas, las ventanas polarizadas. Mi corazón latió con fuerza al verlo. Sabía que no podía ser una coincidencia. Me quedé quieto, observando a la distancia. Después de lo que parecieron horas, el auto arrancó lentamente y desapareció en la oscuridad. Esa fue la primera vez que consideré la idea de huir. Sabía que si me quedaba, tarde o temprano terminaría como los cuerpos que manejaba cada noche. Pero escapar no era fácil. No cuando ellos te tienen en la mira. La paranoia comenzó a consumir cada aspecto de mi vida. No podía confiar en nadie. Cada persona que se cruzaba en mi camino podría ser un informante, un sicario disfrazado, alguien vigilándome. Sentía que no tenía salida. Y entonces, una madrugada, el golpe final llegó. Desperté con el sonido de pasos en mi casa. Al principio, pensé que era parte de mis pesadillas, pero los pasos eran reales. Alguien estaba dentro. Mi respiración se volvió frenética, mi cuerpo paralizado por el miedo. Escuché el crujido de la puerta de mi habitación abriéndose lentamente. No podía moverme. El terror me había atrapado. Vi una figura oscura en el umbral.
Era un hombre, alto, delgado, con el rostro oculto por una capucha. No dijo nada. Solo se quedó ahí, mirándome, como si supiera que no necesitaba hacer nada más para aterrorizarme. Y luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta. Esa fue la última señal. Sabía que si no me iba, acabarían conmigo. Esa misma noche, tomé lo poco que tenía y desaparecí. Cambié de nombre, me alejé lo más que pude de ese pueblo maldito. Pero el miedo nunca se fue. Ahora vivo en constante movimiento. Nunca me quedo en un solo lugar por mucho tiempo. Sigo escuchando las llamadas por la noche, sigo sintiendo que alguien me observa en las sombras. Sé que no me dejarán en paz. Los hombres que corté esa noche siguen persiguiéndome, no solo en mis sueños, sino en cada rincón oscuro de mi vida. Porque en este mundo, una vez que entras, nunca puedes salir. Solo puedes correr, esperando que la muerte no te alcance primero. El caníbal de la frontera. El aire en la frontera era denso, cargado de humedad y polvo. En las noches, un silencio espectral envolvía los caminos desolados que serpenteaban entre montañas y desiertos. Aquella región, olvidada por la ley y la justicia, estaba gobernada por un solo poder, los cárteles. En ese mundo donde la vida tenía poco valor y el terror se respiraba, circulaba una leyenda que todos conocían pero que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Se trataba de Julio el Diablo Hernández, un sicario cuya crueldad era conocida en ambos lados de la frontera. Pero había algo más, algo oscuro y macabro, que lo diferenciaba de los demás asesinos. Julio no era un sicario común. Mientras otros ejecutaban por órdenes, él lo hacía por devoción. En su mente distorsionada, había encontrado a un dios, Satanás. Y su dios no solo pedía sacrificios, exigía algo más. El diablo creía fervientemente que, para cumplir con su mandato, debía consumir a sus víctimas. Así me hago más fuerte, solía decir para sí mismo mientras se preparaba para sus macabros rituales. Su poder, según él, provenía de la carne y la sangre de aquellos a quienes mataba. No siempre fue así. Julio comenzó su carrera como cualquier otro sicario, llevando a cabo ejecuciones por dinero, miedo o simplemente por la reputación que esto le brindaba. Era uno de los mejores, preciso y silencioso, lo que lo hizo ganar rápidamente el respeto de sus superiores. Pero en algún punto, algo dentro de él se quebró. Fue durante un trabajo rutinario en un pueblo cercano a la frontera. La misión era simple, matar a un traidor que había vendido información a una organización rival. Julio había cumplido la orden sin pestañear. Entró en la casa, encontró al hombre y lo mató de un solo disparo en la cabeza. Sin embargo, mientras limpiaba el lugar, algo lo detuvo. Allí, en el rincón oscuro de la sala, vio una imagen extraña, una pintura antigua de lo que parecía ser un demonio, una figura envuelta en fuego con ojos huecos que parecían observarlo directamente. Aquella imagen se le quedó grabada. Desde ese día, comenzó a tener sueños perturbadores. Cada noche, en sus pesadillas, el demonio de la pintura lo llamaba. «Ven a mí», le susurraba. «Te haré invencible». Al principio, Julio lo ignoró, pero las imágenes se volvieron más intensas hasta que una noche despertó con un hambre voraz, no de comida, sino de algo más, algo que no podía explicar. La transición de Julio hacia lo que más tarde sería conocido como el caníbal de la frontera comenzó con un trabajo que lo marcó para siempre. Le habían encargado eliminar a una familia entera, el padre, una figura importante dentro de un cártel rival, la madre y 2 hijos pequeños. Julio, acostumbrado a la violencia, no dudó en aceptar la orden. La ejecución fue rápida, limpia y brutal, como siempre lo hacía. Pero cuando terminó, algo en su interior lo empujó a quedarse más tiempo de lo normal. El mismo demonio que había visto en sus sueños le hablaba en ese momento, lo guiaba. «La carne te dará poder», decía una voz que retumbaba en su cabeza, distorsionada y profunda. Y sin pensarlo 2 veces, Julio tomó un cuchillo de la cocina de la casa. Se acercó al cuerpo del padre, que aún yacía caliente en el suelo. Temblando,
pero guiado por una fuerza extraña y oscura, cortó un pedazo de carne del muslo del hombre y lo llevó a su boca. El primer bocado fue amargo y frío, pero algo dentro de él despertó. Sentía una energía recorrer su cuerpo, una fuerza que nunca antes había experimentado. Y entonces, lo supo, su Dios lo había elegido. A partir de ese momento, ya no solo mataría por dinero o poder, mataría para alimentarse. Con el tiempo, las historias sobre Julio comenzaron a circular en la región. Nadie lo llamaba por su nombre real, ahora era el diablo. Se decía que los cuerpos de sus víctimas eran encontrados mutilados, algunos parcialmente devorados. Sin embargo, a pesar del horror que esto generaba, nadie se atrevía a enfrentarlo. En el mundo del narco, la brutalidad era moneda corriente, pero lo que Julio hacía iba más allá. No solo mataba, desafiaba la misma esencia de la humanidad. Los rumores sobre su canibalismo crecían, pero nadie tenía pruebas suficientes para confirmarlo. Las desapariciones se incrementaron y el miedo se apoderó de la frontera. Nadie estaba a salvo. Campesinos, familias, miembros de cárteles rivales e incluso aquellos dentro de su propia organización desaparecían sin dejar rastro. Pero los cuerpos que sí eran encontrados siempre tenían algo en común, les faltaban partes y esas partes eran devoradas con una precisión macabra. Los pocos sobrevivientes que lograban escapar, personas que habían visto de cerca las atrocidades de Julio, decían que su rostro cambiaba mientras devoraba a sus víctimas. Sus ojos se volvían vidriosos y su piel adquiría un tono cenizo, como si en esos momentos no fuera humano, sino algo mucho peor. La brutalidad de Julio no pasó desapercibida, y con el tiempo, incluso su propio cártel comenzó a dudar de él. Los capos veían su comportamiento cada vez más errático y desconfiaban de sus rituales macabros. Si bien lo consideraban valioso por su habilidad para sembrar el terror, sabían que su creciente obsesión lo volvía impredecible y peligroso. Finalmente, el jefe del cártel, un hombre conocido como el Coyote, decidió que era hora de deshacerse de Julio. Le tendieron una trampa. Le dieron una misión simple: eliminar a un informante que estaba colaborando con la DEA. Sin embargo, lo que Julio no sabía era que el lugar donde debía realizar el trabajo estaba rodeado por sicarios del propio cártel, dispuestos a acabar con él una vez que terminara el trabajo. La casa estaba vacía, excepto por el cuerpo del informante, atado a una silla en medio de la sala. Julio, completamente poseído por su demonio interno, no perdió tiempo. Sacó su cuchillo, dispuesto a llevar a cabo otro de sus rituales, cuando de repente escuchó el clic de una pistola. Antes de poder reaccionar, las puertas y ventanas se abrieron de golpe y un grupo de hombres armados lo rodeó. El primer disparo lo alcanzó en el brazo, pero Julio no cayó. Una rabia inhumana lo consumía. Con una fuerza descomunal, se abalanzó sobre uno de los sicarios más cercanos, hundiendo su cuchillo en su cuello. Mientras el hombre caía al suelo, Julio arrancó un pedazo de carne de su rostro y lo devoró frente a los otros sicarios, quienes, aterrorizados, dispararon sin cesar. Las balas atravesaron su cuerpo, pero él no dejaba de moverse. Gritaba palabras ininteligibles, invocando a su Dios, pidiendo más poder. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Julio cayó al suelo, bañado en su propia sangre y rodeado de los cuerpos mutilados de dos de los sicarios que lo habían atacado. La noticia de la muerte de Julio el Diablo Hernández se extendió rápidamente. Los cuerpos fueron retirados del lugar y el cártel decidió enterrar la historia junto con él. Nadie habló de lo que realmente había ocurrido en esa casa, y los que participaron en el enfrentamiento no vivieron lo suficiente para contar su versión. Sin embargo, la leyenda del caníbal de la frontera no desapareció. En los meses que siguieron, los rumores persistieron. Algunos decían que habían visto a Julio rondando por los pueblos cercanos, su cuerpo maltrecho y cubierto de cicatrices, buscando nuevas víctimas para saciar su insaciable hambre. La gente seguía desapareciendo, y aunque muchos culparon a la violencia generalizada de los cárteles, otros sabían la verdad: el diablo aún caminaba entre ellos, alimentándose del miedo y la carne de aquellos que caían en sus manos. Y así, la frontera continuó siendo un lugar donde el terror no conocía límites y donde el eco de los gritos de las víctimas de Julio resonaba en las noches más oscuras.
A pesar de los esfuerzos por erradicarlo, el horror que Julio había desatado en la región se convirtió en una sombra imposible de borrar. Para muchos, su historia era una advertencia de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando es consumida por el mal. Otros, más supersticiosos, creían que Julio nunca había sido solo un hombre, sino un verdadero emisario de algo mucho más oscuro. Al final, la frontera se convirtió en un reflejo del propio Julio, un lugar donde la línea entre lo humano y lo inhumano se había desdibujado para siempre. El lavado. La historia que les voy a contar todavía me atormenta, y cada vez que cierro los ojos siento que estoy de vuelta ahí, en medio de todo ese mal. Lo recuerdo tan claro como si hubiera sido ayer. Mi piel aún se eriza cuando pienso en ello. Todo lo que vi, todo lo que viví. No importa cuánto lo intente, no puedo sacarlo de mi cabeza. Mi amigo Jorge y yo trabajábamos para un grupo de crimen organizado en Culiacán, ya se imaginarán para quién. No hace falta que mencione nombres, prefiero no arriesgarme. Ambos éramos, en cierto modo, los encargados de limpiar después de que ellos hacían su trabajo sucio. Nuestra tarea no era directamente con las armas, ni siquiera con las víctimas. A nosotros nos tocaba lavar las camionetas, limpiar la sangre, asegurarnos de que no quedaran rastros de nada. A veces ni siquiera sabíamos cuántos cuerpos habían subido o cuántos habían caído. Solo lo descubríamos por las manchas, por los restos de lo que ellos dejaban atrás. Jorge y yo éramos jóvenes, no sabíamos muy bien en lo que nos estábamos metiendo al principio. Pensábamos que era solo un trabajo más, sucio, sí, pero un trabajo. Sin embargo, con el tiempo empezamos a preguntarnos algo que jamás antes se nos había pasado por la cabeza: ¿dónde iban esas almas? Esas personas que caían bajo las balas, ¿qué pasaba con ellas después? No sé si fue la culpa o el horror de saber que estábamos rodeados de muerte, pero la pregunta nos empezaba a carcomer lentamente. Cada vez que terminábamos de limpiar una camioneta, Jorge me miraba con esa expresión que yo también sentía. Como si algo invisible estuviera observándonos, como si fuéramos parte de algo mucho más oscuro de lo que podíamos entender. Todo empeoró una noche que, hasta hoy, no he podido olvidar. Era tarde, ya pasaban de las 11. Nos habían entregado una camioneta que, como siempre, traía las marcas del horror, los asientos manchados de sangre, el olor a pólvora aún en el aire. Era un día caluroso, pero por alguna razón sentía un frío en los huesos que no podía explicar. Jorge no hablaba mucho esa noche, lo cual no era normal. Siempre solíamos intercambiar alguna que otra broma macabra para aligerar el ambiente, pero esta vez ambos estábamos callados, concentrados en nuestro trabajo. Quizás lo sentíamos, quizás sabíamos que esa noche iba a ser distinta. Mientras pasaba el trapo sobre el tablero, escuché algo. Al principio pensé que era el viento, pero no había ninguna brisa esa noche. Entonces lo volví a oír. Un sonido, como un murmullo lejano. Jorge levantó la vista al mismo tiempo que yo, y ambos nos quedamos quietos, escuchando. ¿Oíste eso?, preguntó, apenas susurrando. Asentí. Había algo en el ambiente, algo que no pertenecía a este mundo. Intenté seguir trabajando, pero entonces pasó algo que me heló la sangre. El motor de la camioneta, que estaba apagado desde que la habíamos recibido, se encendió de golpe. El rugido del motor rompió el silencio de la noche y ambos dimos un salto hacia atrás, con el corazón acelerado. ¿Qué carajo?, murmuró Jorge, retrocediendo unos pasos. Me acerqué despacio, intentando ver si alguien se había metido dentro, pero no había nadie. No había forma de que el motor se hubiera encendido solo, y mucho menos cuando la llave no estaba ni siquiera en el encendido. Era imposible.
El sicario que no podía morir. Mi nombre es Francisco, y lo que estoy a punto de contarles no es una historia sacada de rumores ni leyendas de barrio. Es algo que viví de cerca, algo que aún me persigue en sueños, y a veces, cuando cierro los ojos, me parece que el eco de esa pesadilla sigue resonando en algún rincón oscuro de este maldito mundo. No les prometo respuestas ni explicaciones, pero si escuchan bien, entenderán que algunas historias son más reales de lo que deberían ser. Todo comenzó hace unos 5 años, cuando trabajaba en un taller mecánico en las afueras de la ciudad. El ambiente no era el mejor, pero ahí me ganaba la vida sin meterme en problemas. Sin embargo, uno de nuestros clientes era distinto, alguien a quien no le podías decir que no. Le decían el Cacho, un tipo callado, pero de esos que siempre traen la muerte en los ojos. Sabíamos que era sicario, uno de los más buscados, aunque la policía rara vez lo mencionaba. Todos le teníamos miedo. Nadie preguntaba, nadie comentaba, porque sabíamos que abrir la boca frente a alguien como él era invitar al diablo a tu mesa. Un día llegó al taller, como siempre, en su camioneta negra. No traía guardaespaldas ni compañía, nunca los necesitaba. Lo que sí traía, y lo supe desde el primer momento que lo vi, era el peso de algo oscuro. El Cacho no era normal, y no lo digo solo por lo que hacía. La gente en el barrio murmuraba que había hecho un pacto con la Santa Muerte. Se decía que había sobrevivido a más tiroteos de los que cualquiera podría contar. Que lo habían emboscado, baleado, apuñalado y ni una maldita vez lo habían podido matar. La primera vez que escuché esa historia pensé que era puro cuento, que se exageraba para sembrar más miedo. Pero con el tiempo, algo dentro de mí empezó a dudar. Esa tarde, cuando llegó al taller, había algo raro en su mirada. No era solo la calma fría de siempre, esta vez había algo más, como si una sombra lo envolviera. Me pidió que revisara la camioneta, decía que tenía problemas con el motor, aunque parecía en perfectas condiciones. No pregunté. Sabía que en el mundo de tipos como él, a veces las averías eran excusas para limpiar algo más oscuro. Lo llevé a la parte trasera del taller, donde nadie nos vería. Mientras revisaba bajo el capó, lo vi por el rabillo del ojo, el Cacho estaba sentado en una esquina, encendiendo un cigarro. Su rostro, siempre tan impenetrable, ahora mostraba una pizca de algo que no había visto antes en él, miedo. No entendía lo que veía. ¿Cómo alguien como él podría sentir miedo? Pero había algo más, una incomodidad palpable en el aire, como si el mismo taller se hubiera vuelto un poco más frío. ¿Todo bien?, me atreví a preguntar, mientras fingía concentrarme en el motor. Él solo me miró, con una sonrisa torcida. Nunca te metas en cosas que no puedes controlar, Francisco, me dijo con una voz que era más un susurro que una advertencia. No respondí. Sabía que no debía. Terminé el trabajo y le entregué las llaves. Se fue como siempre, sin más palabras. Pero esa noche algo no me dejaba en paz. Me quedé en el taller hasta tarde, pensando en esa mirada de miedo. Algo andaba mal, lo sentía. Días después, la noticia llegó. No lo podía creer, el Cacho había muerto. Pero no de una manera que nadie hubiera imaginado. No fue en un tiroteo, no fue en un ajuste de cuentas como muchos esperaban. Lo encontraron en un basurero en las afueras de la ciudad, con el cuerpo destrozado, pero no por balas o cuchillos. Su piel estaba negra, quemada como si algo lo hubiera consumido desde adentro. Los huesos de sus piernas estaban partidos, como si hubiera intentado correr pero no lo hubiera logrado. Los rumores decían que su rostro mostraba una expresión de puro terror, algo que jamás le habíamos visto en vida. Nadie entendía lo que había pasado. Algunos decían que finalmente la policía lo había alcanzado. Otros pensaban que un cartel rival había logrado lo imposible. Pero yo sabía que no era nada de eso. Algo más oscuro, más antiguo, había ocurrido. No podía quitarme de la cabeza las historias que había escuchado sobre su pacto con la Santa Muerte. Decían que mientras ella lo protegiera, él era inmortal, que podía burlar la muerte una y otra vez. Pero, ¿qué pasa cuando la muerte decide que ya no quiere cumplir su parte del trato?
Con el tiempo, supe la verdad, o al menos parte de ella. No fue fácil de averiguar. Tuve que meterme en lugares a los que jamás pensé que iría, hablar con gente que vivía en la sombra. Pero al final, la historia salió a la luz. El Cacho había roto su pacto. No sé exactamente cómo, tal vez un descuido, tal vez pensó que era más fuerte que la muerte misma. Pero lo que sí supe fue que había intentado escapar. Algo le había dicho que su tiempo se acababa, que su pacto estaba roto y que ya no había vuelta atrás. Y cuando la muerte viene por ti, no hay lugar en este mundo donde puedas esconderte. Aquella noche en que lo encontraron, él sabía que su hora había llegado. Huyó, intentó esconderse, pero algo lo cazaba. Los testigos, si es que podemos llamarlos así, dijeron haber visto sombras moviéndose entre las casas, una figura alta y esquelética caminando por las calles desiertas. Nadie se atrevió a salir a mirar de cerca. Nadie quería estar ahí cuando la Santa Muerte reclamara lo que era suyo. El Cacho no murió de manera normal. No fue un asesinato cualquiera. Fue como si algo lo hubiera perseguido desde dentro, como si su propio cuerpo hubiera colapsado bajo el peso del terror. Las quemaduras, los huesos rotos, todo indicaba que lo que sea que lo alcanzó no era de este mundo. Después de su muerte, el barrio cambió. Algunos decían que por fin había justicia, que alguien tan malvado como él merecía ese destino. Pero otros, como yo, sabíamos que no era tan simple. La justicia no tuvo nada que ver. Fue algo más grande, algo que no alcanzamos a entender. Lo que más me atormenta, lo que me sigue robando el sueño, es la mirada que vi en él aquella tarde en el taller. El miedo. No sé qué vio, no sé qué sintió, pero estoy seguro de que supo que había cometido un error fatal. Hizo algo que provocó que su propia salvación lo abandonara. Y ese algo, sea lo que sea, no es algo que los vivos debamos comprender. A veces me pregunto si la Santa Muerte está satisfecha, si al final todo terminó para el Cacho. O si, de alguna manera, su alma sigue vagando, buscando un lugar donde descansar. Pero la verdad es que nunca lo sabremos. Se lo llevó a la tumba, como tantas otras verdades que jamás saldrán a la luz. Si algo he aprendido es que hay pactos que jamás debes hacer, promesas que jamás debes romper. Porque hay fuerzas en este mundo que no perdonan, y cuando deciden cobrar su deuda, lo hacen de una manera que ningún ser humano puede imaginar. El Cacho lo supo demasiado tarde. Yo lo vi, lo sentí, y ahora sé que hay cosas que es mejor no entender. La cueva. Siempre había escuchado rumores en el norte de Veracruz sobre ciertas células criminales que no solo se dedicaban al narcotráfico o al secuestro, sino que practicaban algo más oscuro. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero las historias circulaban, escondidas entre susurros y miradas temerosas. Mi primo, Julián, era parte de uno de esos grupos. Sabía lo que hacía, aunque nunca hablábamos directamente de sus trabajos. A pesar de todo, siempre había tenido una relación cercana con él. Julián era esa clase de persona a la que te cuesta temerle porque creciste con él, pero siempre sabes que hay algo que no conoces realmente. Algo que mantienes a distancia, aunque esté justo frente a ti. Una noche, me llamó y me dijo que quería invitarme a una reunión. Me aclaró que no era cualquier reunión, sino algo importante para el grupo. Quizás fue mi juventud, la ignorancia, o simplemente el deseo de ver por fin lo que él hacía, lo que me llevó a aceptar sin pensarlo mucho. Estúpido. Esa es la única palabra que me viene a la mente cuando recuerdo mi respuesta. El viaje. La noche de la reunión me recogió en su camioneta, una de esas todoterreno que siempre llevan. Mientras nos adentrábamos por caminos cada vez más estrechos y oscuros, me di cuenta de que no tenía idea de dónde estábamos. Pasamos pequeñas comunidades, pero en cuanto dejamos la última luz de una casa detrás de nosotros, el paisaje se volvió una sombra impenetrable. Solo las luces de la camioneta cortaban el negro, iluminando por momentos los árboles y el polvo que levantábamos con las ruedas. No me atreví a preguntar nada durante el trayecto. El ambiente en la cabina era tenso, aunque Julián manejaba tranquilo,
casi con una calma que me resultaba antinatural. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una cueva. Afuera había otros vehículos y algunos hombres que ya reconocía de otras ocasiones, tipos duros, implacables, rostros vacíos que nunca mostraban lo que realmente pensaban. Julián me miró antes de bajar del auto y me dijo, no preguntes nada. Solo sigue el juego. En ese momento, algo dentro de mí quiso salir corriendo, pero ya estaba demasiado metido como para hacerlo sin levantar sospechas. Me convencí a mí mismo de que solo sería una noche rara, pero nada que no pudiera manejar. El recho. Entramos en la cueva y lo primero que me golpeó fue el olor. Un hedor agrio, metálico, mezclado con humo de incienso y algo que no pude identificar de inmediato. A medida que avanzábamos, la luz de las antorchas y velas comenzó a revelar el espacio. No era una cueva pequeña, sino una caverna enorme, con paredes húmedas y suelo de tierra apisonada. En el centro, había un círculo de piedras que habían sido colocadas con precisión. Las velas estaban dispuestas a su alrededor, lanzando sombras distorsionadas por todo el lugar. Varios hombres ya estaban ahí, algunos con los rostros cubiertos. A un lado, vi una mesa improvisada con armas, balas, y algo que me heló la sangre, una serie de cuchillos, más grandes de lo necesario para cualquier uso práctico. Sus hojas brillaban con un resplandor inquietante bajo la luz de las velas. Me estremecí, pero seguí adelante, repitiéndome que solo era una reunión. Julián me señaló un lugar al fondo, junto a otros hombres que parecían igual de incómodos que yo. Alguien comenzó a hablar en voz baja, pero no pude entender lo que decían. Las palabras parecían en otro idioma, algo gutural, que apenas sonaba humano. No fue hasta que sentí una mano en mi hombro que me di cuenta de lo que iba a pasar. Cierra los ojos, me ordenaron. Lo hice, aunque cada fibra de mi ser me rogaba que no lo hiciera. Los cánticos comenzaron a intensificarse y pronto escuché disparos. Uno tras otro, secos y fuertes, rebotando en las paredes de la cueva. No sabía qué estaba pasando, pero en ese punto el miedo había tomado el control de mí. No podía moverme. Después de un tiempo que no supe medir, los disparos cesaron, pero los cánticos continuaron, más fuertes, más urgentes. Me obligaron a abrir los ojos. ¿Y lo que vi? Dios, lo que vi no debería existir. La figura en el centro. En el medio del círculo, los cuerpos de varias personas, todos cubiertos de sangre, estaban dispuestos de una manera imposible de describir. Sus extremidades formaban ángulos que no parecían naturales, y sus torsos, abiertos como si los hubieran diseccionado, mostraban órganos colocados en patrones que no entendía. El hedor de la muerte era insoportable, y sentí náuseas, pero me obligué a no vomitar. Lo peor de todo era la figura en el centro. Un hombre, o lo que quedaba de él. Parecía estar vivo, pero se retorcía de una manera antinatural, como si sus huesos se movieran bajo la piel, buscando escapar. Y entonces habló. Pero no era su voz. El sonido que salió de su boca era algo que jamás había escuchado en mi vida. Era profundo, grave, como si viniera de algún lugar muy lejano y oscuro. Las palabras, aunque en español, no parecían tener sentido. Lo que más me aterrorizó fue que cuando miré sus ojos, ya no parecían humanos. Eran pozos oscuros, como si algo más estuviera mirando desde dentro. Intenté apartar la mirada, pero estaba hipnotizado. Sentí que algo invisible me sostenía, me obligaba a ver lo que estaba frente a mí. Los otros hombres observaban en silencio, como si aquello fuera parte de su vida diaria, como si lo que estaba ocurriendo no rompiera todas las reglas de la realidad. El hombre en el centro del círculo dejó de retorcerse por un momento y de repente lanzó un grito. Un alarido que hizo eco por toda la cueva. Y luego, silencio. El regreso. Nunca me dijeron nada. No hubo explicaciones. Julián y yo volvimos a la camioneta y condujo de regreso sin decir una palabra. El viaje fue interminable. Yo miraba por la ventana, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Sentía el pulso de la sangre en mis oídos, el sonido del grito aún retumbando en mi cabeza. Llegamos a mi casa al amanecer.
Julián simplemente me dejó en la puerta y se fue. No volví a hablar con él. Desapareció unos meses después y nadie supo nunca qué pasó con él. Pero eso no es lo que más me afecta. Desde esa noche, algo cambió en mí. No puedo dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo esos cuerpos, esos ángulos imposibles y escucho la voz de esa cosa, hablándome, llamándome. A veces, cuando despierto, siento que no estoy solo en mi habitación. Las sombras parecen moverse y siempre me invade la sensación de que algo me observa desde la oscuridad. Lo peor es que siento que, eventualmente, vendrán por mí. He intentado olvidar lo que vi, pero no puedo. Esa cosa, lo que sea que fuera, está ahí fuera. Y estoy seguro de que sabe quién soy. El norte de Veracruz esconde secretos que ningún hombre debería descubrir. Yo lo hice y ahora pago el precio. La sombra de los caídos. Trabajo para un cártel en Guadalajara desde hace 6 años. Los primeros años fueron fáciles, o al menos lo que podría llamarse fácil en este mundo. Dinero rápido, violencia constante. Las reglas estaban claras y aunque no éramos invencibles, sentíamos que controlábamos todo. Matabas, sobrevivías y hacías lo necesario para mantener el poder. Me gustaba pensar que el peligro era calculado, que las balas y los enemigos visibles eran las únicas amenazas reales. Todo parecía bajo control hasta que comenzó a pasar lo imposible, algo que nos acechaba desde las sombras, literalmente. Era tarde cuando ocurrió por primera vez. Mi patrón, un hombre llamado el Güero, conocido por su sangre fría y la forma en que lidiaba con el trabajo sucio sin pestañear, empezó a comportarse de forma extraña. El hombre que solía pararse frente a los cadáveres como si fueran solo objetos, de repente, estaba nervioso, inquieto. Durante días, noté cómo su mirada se perdía en las esquinas de las habitaciones, como si viera algo que no estaba ahí. Al principio pensé que era paranoia, producto del estrés o del peso de los muertos que llevaba en la espalda. Pero cuando me llamó aparte una noche y me dijo que había algo que lo seguía, no supe qué pensar. «Hay una sombra», me susurró, mirando hacia el suelo. «No la ves de frente, pero está ahí. Me sigue, cabrón, me sigue a todos lados». Lo miré a los ojos buscando alguna señal de debilidad, alguna fisura en su fachada de hombre duro, pero lo que vi fue algo peor, miedo genuino. Algo que nunca había visto en el Güero. Traté de restarle importancia, diciéndole que seguramente era el cansancio, pero él solo movió la cabeza, como si supiera algo que yo no podía entender. Los días pasaron y la situación empeoró. El Güero ya no salía tanto, evitaba verse en los espejos o en cualquier superficie que pudiera reflejar algo. A veces, lo encontraba murmurando solo, como si hablara con alguien que no estaba ahí. Nadie más lo mencionaba, como si tuviéramos miedo de cuestionar la estabilidad de nuestro jefe, pero sabíamos que algo raro estaba pasando. Entonces, empezaron los muertos. Primero fue el Chivo, uno de los sicarios más leales del cártel. Lo encontramos en su casa, sentado en su silla favorita, con los ojos abiertos de par en par y el rostro congelado en una mueca de terror. No había señales de lucha ni de violencia. Parecía que el miedo mismo lo había matado. Nadie entendía qué había pasado, pero el Güero no dejaba de repetir que la sombra lo había alcanzado. El Chivo también la vio, decía, con la voz quebrada. La sombra lo tomó. Después de él, cayeron 2 más. Uno por uno, fueron encontrados muertos, todos con la misma expresión de pánico en sus rostros. Y todos ellos, los más cercanos al jefe, aquellos que más tiempo pasaban con él. Parecía como si esa cosa estuviera cazando a quienes estaban más cerca del Güero, como si se alimentara de su círculo más íntimo. Y, lo peor, es que empecé a creerle. Aunque al principio pensé que todo era un maldito delirio, no pude evitar notar que algo no cuadraba. Yo mismo empecé a sentir la presencia. La primera vez que vi la sombra fue en un espejo. Estaba en mi cuarto, limpiando una pistola, cuando vi un movimiento rápido detrás de mí. Al principio pensé que era una alucinación, un efecto del cansancio o del estrés, pero al girar la cabeza no había nada.
Sin embargo, el reflejo seguía ahí, distorsionado y oscuro. Fue como si una figura borrosa hubiera estado parada justo detrás de mí y desapareciera en el instante en que traté de enfocarla. Me quedé helado. Nunca había sentido un terror tan puro. Desde ese momento, la vi más y más seguido. En las ventanas del coche mientras manejaba de noche, en los espejos de los baños de los bares donde hacíamos los tratos, incluso en el vidrio de las botellas vacías que quedaban después de nuestras reuniones. Siempre estaba ahí, en el borde de mi visión, deslizándose lentamente, como si jugara conmigo. Cada vez que intentaba verla de frente, se desvanecía, pero sabía que estaba esperando. Sabía que tarde o temprano vendría por mí, igual que había venido por los otros. Me empecé a aislar. De alguna manera, creía que si me alejaba de todo y de todos, tal vez podría escapar. Dejé de salir con los otros, evitaba los trabajos que me asignaban y me encerraba en mi casa, donde cubrí todos los espejos con sábanas y bloqueé las ventanas. Pero no importaba lo que hiciera, la sombra seguía ahí. Podía sentirla, su presencia densa y pesada, como si el aire se volviera más espeso cuando estaba cerca. Sabía que no podía escapar. El güero no duró mucho más. Lo encontraron en su oficina, muerto como los demás. Su cuerpo estaba retorcido en el suelo, con los ojos abiertos y la boca deformada en un grito que nunca salió. Nadie se atrevió a decirlo, pero sabíamos que había sido la sombra. Después de su muerte, todo el cártel empezó a desmoronarse. Nadie confiaba en nadie. Los rumores de que algo sobrenatural nos estaba cazando corrieron como pólvora, y más de uno desapareció sin dejar rastro, tal vez escapando o tal vez atrapados por esa cosa que nos había marcado. Ahora, estoy solo. Apenas me atrevo a salir de mi casa, pero sé que no puedo esconderme para siempre. Cada noche, la siento más cerca. A veces escucho susurros, voces que no reconozco pero que parecen estar llamándome, y siempre veo esa figura oscura acechando en las sombras de mi habitación. No sé cuánto más puedo aguantar. El miedo me ha carcomido por dentro, y no tengo con quién hablarlo. Los pocos que quedamos del cártel prefieren no mencionar lo que está pasando, como si el silencio pudiera salvarlos. Hoy vi la sombra más cerca que nunca. Estaba justo detrás de mí, tan clara que por un segundo pensé que alguien real estaba en la habitación conmigo. Fue la primera vez que sentí que podía tocarla, que si me daba la vuelta, la vería de frente. Pero no lo hice. No me atreví. Porque sé lo que pasará cuando la vea. Sé que cuando finalmente me enfrente a esa cosa, no habrá escapatoria. Será mi fin, igual que fue el fin de los demás. Ya no tengo mucho tiempo. Cada día la siento más cerca, cada noche se acerca más a mi cama, al borde de mis sueños. Siento su aliento frío en mi nuca cuando intento dormir, y sé que, en cualquier momento, me llevará también. Solo espero que, cuando lo haga rápido, porque el terror es lo único que queda en mí. Y no sé cuánto más podré soportar. Quizás sea esto lo que merezco. Quizá todos los muertos que dejé atrás, los que maté sin pestañear, ahora vienen por mí a través de esa sombra. Tal vez no es solo una maldición, sino el precio que tenemos que pagar. Sobrevivir al infierno. Mi nombre lo dejaré en el anonimato por razones de seguridad, pero lo que estoy a punto de contarles no es una historia común. Esto es real. No es un mito, ni una leyenda urbana. Lo que viví en carne propia fue un infierno, una oscuridad que pocos han logrado entender. No quiero que piensen que soy un héroe, ni que estoy buscando compasión. Solo quiero advertir a aquellos que juegan con el mal sin medir las consecuencias. Era un joven común cuando me topé con el submundo. Inocente, sin saber en qué me estaba metiendo, solo quería salir de la pobreza, buscar una salida fácil. Y fácil parecía el dinero que ofrecían. Rápido, sin preguntas, solo tenía que hacer favores. Pequeños encargos, cosas que en su momento parecían insignificantes. Hasta que me crucé con él. Nunca supe su verdadero nombre. Todos lo llamaban el Señor. A veces pienso que ni siquiera era un hombre, no del todo.
Era más que eso, o menos, tal vez. El señor era un sicario, uno de los más temidos de la región. Pero lo que lo distinguía de otros no era su habilidad con las armas ni su astucia, sino el aura de maldad que lo rodeaba. Desde el primer momento que lo vi, supe que algo en él no era humano. Había rumores, muchos rumores. Decían que había hecho un pacto con el diablo, que había vendido su alma para tener poder. Nadie se atrevía a preguntarle directamente. No hacía falta. Solo verlo te hacía sentir que todo lo que habías escuchado era verdad. Me convertí en su sirviente. Al principio, simplemente le llevaba cosas. Hacía recados, recogía sobres, entregaba paquetes. Nada fuera de lo normal, o eso pensaba yo. Pero con el tiempo, me fue pidiendo cosas más personales. Limpiar sus armas, deshacerme de ciertos objetos. Una vez me pidió que quemara un traje negro, uno que había usado en lo que describió como una noche importante. Mientras el fuego devoraba la tela, sentí que algo más estaba ardiendo, algo que no podía ver. El aire a mi alrededor se hizo denso, irrespirable. Pero me quedé callado. Tenía miedo. Las noches con él eran las peores. Nunca dormía bien cuando estaba cerca. Lo oía hablar solo, en lenguas que no reconocía. Pero lo que más me inquietaba eran las sombras. Siempre lo acompañaban. No importaba si estaba en la luz o en la oscuridad, algo oscuro lo seguía a donde iba. Vi sombras moverse cuando no debía haber nada. Al principio, pensé que estaba alucinando, que la paranoia me estaba afectando, pero no. Lo que vi fue real. La primera vez que presencié su verdadera naturaleza fue en una reunión con otros jefes. Era una especie de pacto entre sicarios, un acuerdo de no agresión para dividir territorios. Todo parecía normal, una negociación más, hasta que uno de los líderes cometió un error. No sé qué fue lo que dijo, pero el señor lo tomó como una ofensa. Se levantó lentamente, sus ojos más oscuros que nunca. En un parpadeo, la sala cambió. Algo en el aire se rompió, como si el tiempo mismo se congelara. El líder, que hasta ese momento había sido un hombre imponente, comenzó a gritar. Nadie lo tocaba, pero sus gritos llenaron la habitación. Todos los presentes estábamos paralizados. Nadie se movió. Nadie intervino. Lo que vi en ese momento no era un asesinato, era algo peor. Era como si la vida misma le hubiera sido arrancada. No solo murió físicamente. Algo más, algo profundo y esencial, fue arrebatado de su ser. Y el Señor solo sonrió. Una sonrisa fría, vacía, como si hubiera disfrutado del sufrimiento. Después de esa noche, nada volvió a ser igual para mí. Los rumores sobre el pacto con el diablo ya no eran solo eso. Yo lo había visto con mis propios ojos. Pero lo que sucedió después fue aún más aterrador. Me di cuenta de que no solo estaba trabajando para un hombre despiadado. Estaba sirviendo a alguien que ya no tenía alma, a una criatura que había dejado de ser humana hacía mucho tiempo. Las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente. La gente alrededor del Señor comenzó a morir de formas extrañas. No siempre era violento, pero siempre era definitivo. Algunos simplemente desaparecían. Otros sufrían accidentes inexplicables. Y entonces estaba yo, en el centro de todo, preguntándome cuánto tiempo me quedaba antes de que me tocara a mí. El punto de quiebre llegó una noche en la que fuimos enviados a un pequeño pueblo en el desierto. El Señor tenía un trabajo que hacer, pero esta vez no se trataba de eliminar a un rival o cobrar una deuda. Fue algo más oscuro. Me llevó a una casa vieja, una que parecía abandonada hace décadas. El lugar estaba impregnado de una energía extraña, como si algo terrible hubiera sucedido allí, o como si algo estuviera esperando que ocurriera. Dentro de la casa, en una habitación llena de símbolos que no entendía, el Señor comenzó a recitar palabras en un idioma que jamás había escuchado. Era un ritual, uno que lo involucraba a él y a algo que no podía ver, pero que podía sentir. Las paredes parecían respirar, como si el mismo espacio estuviera vivo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, observando cómo él ofrecía algo,
algo que no era físico, pero que se sentía tangible. Y entonces lo vi. Por un instante, vi la figura de algo que no pertenecía a este mundo. No era un hombre, no era una bestia. Era algo peor. Algo que no debería existir. Después de esa noche, el Señor comenzó a perder el control. El poder que había acumulado durante años lo consumía, lo devoraba desde adentro. Se volvió paranoico, violento incluso con aquellos que lo habían servido fielmente durante años. Las sombras que antes parecían obedecerlo, ahora parecían moverse por cuenta propia. Y su destino, como el de todos aquellos que juegan con fuerzas oscuras, estaba sellado. La última vez que lo vi fue en un enfrentamiento con la policía. Nos habían tendido una emboscada y aunque siempre había salido victorioso de situaciones imposibles, esta vez fue diferente. Algo en el aire cambió. Sentí que su suerte, su poder, todo lo que lo mantenía invencible, lo había abandonado. Vi cómo caía, rodeado de una lluvia de balas. Pero lo que más me aterró no fue su muerte. Fue lo que sucedió después. Mientras su cuerpo yacía en el suelo, vi cómo las sombras lo cubrían. Como si algo, o alguien, viniera por él. Nadie más lo notó. Los policías celebraban, sus compañeros huían. Pero yo lo vi. Lo vi ser arrastrado, no por manos humanas, sino por algo más oscuro, algo que había estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Desde ese día, he tratado de alejarme de ese mundo. Dejé de servirle a la muerte, pero las marcas de lo que viví nunca se irán. A veces, por la noche, siento que las sombras aún me siguen. Me pregunto si algún día vendrán por mí, como lo hicieron con él. Quizás sea solo cuestión de tiempo. Esta es mi advertencia. Si alguna vez se cruzan con alguien como el Señor, alguien que juega con fuerzas más allá de nuestra comprensión, corran. No intenten entenderlo, no intenten desafiarlo. Porque lo que vi, lo que sentí, fue el infierno mismo, y pocos logran salir de allí con vida. Y aún menos con el alma intacta. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.